Y bienvenidos al quinto y último módulo de nuestro curso de valor por dinero y ciclo de vida de los bienes, servicios y obras. En este módulo veremos la relación entre valor por dinero y la etapa de evaluación del contrato. Como recordarán, este es nuestro último módulo de 5. En el primer módulo vimos cuál era el concepto de valor por dinero y cómo se relacionaba con el ciclo de vida del producto. Valor por dinero es la relación óptima entre costos y calidad. Costos es más que precio. Calidad es más que producto. Por eso necesitamos tener un amplio conocimiento del valor por dinero para poder aplicarlo. Y de ahí la transición que tenemos frente a nuestras prácticas comunes en contratación. En los módulos 2, 3, 4 y 5, el que veremos hoy, hemos visto cómo se aplica este concepto en las diferentes etapas del proceso de contratación. En el módulo 2 vimos la necesidad de tener una planeación correcta, y esa planeación correcta estaba relacionada con una identificación clara de la necesidad, que luego se transmite en un requerimiento y unas condiciones de calificación de las ofertas, que serán evaluadas en la etapa 2 del proceso, nuestro módulo 3, que es la selección de ofertas. Ahí vimos cómo calificar las ofertas tanto en dinero como en valor y cómo combinar esas calificaciones para obtener una calificación global. En el módulo anterior, el módulo 4, vimos la importancia de hacer seguimiento y monitoreo durante la ejecución para asegurar que el valor por dinero no haya tenido grandes transformaciones durante esta etapa. En el módulo de hoy veremos la evaluación del contrato y el valor por dinero. Este módulo está intrínsecamente relacionado con el módulo 2, el de la planeación, porque para tener una buena evaluación debimos haber tenido una buena planeación, como lo veremos adelante. El objetivo específico de este módulo es valorar la importancia de la evaluación de la satisfacción que identificamos en la etapa 1, módulo 2, eh, al momento de concluir un proceso contractual. Aquí vamos a ver cómo esa satisfacción de la necesidad que identificamos durante la planeación, es clave al momento del cierre del contrato. Si no hacemos esta evaluación y no aseguramos que la necesidad quedó satisfecha, es posible que hayamos tenido un buen proceso contractual, pero que no hayamos generado valor por dinero. Recordemos que dentro de los principios de la Ley General de Contrataciones está incorporado plenamente el concepto de valor por dinero, y que ese concepto está relacionado con las tres E's: eficiencia, eficacia y economía. También en ese mismo literal C del artículo 5 de la ley, nos recalcan que hay que considerar la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos. Es decir, recordemos que este principio está completamente alineado con las definiciones internacionales de valor por dinero. Por lo tanto, desde los principios de la ley podemos tener un amplio espectro de decisión y un amplio espectro de acción para tener un buen valor por dinero. Como les decía antes, es necesario empezar bien, identificando la necesidad. Esto lo hicimos durante la etapa de planeación. Recuerden, en esa etapa debimos haber consultado a los clientes usuarios para ver cuál es su necesidad desde su punto de vista. La diferencia entre cliente y usuario debe ser clara. Cliente es el área interna de nuestra organización que levanta el requerimiento, lo que llamamos área usuaria. Pero muchas veces esa área usuaria no es necesariamente el usuario final. Muchas veces el usuario final es el ciudadano, el que está esperando los bienes, obras y servicios públicos para satisfacer sus necesidades. ¿Cuántas veces hemos preguntado a los ciudadanos cuál es su necesidad? ¿Cuántas veces hemos tenido en cuenta su opinión al momento de pensar en soluciones a esa necesidad? Y como veremos hoy, ¿cuántas veces hemos evaluado al final si esa necesidad quedó satisfecha? Es por esto tan importante las consultas a los clientes y usuarios como los estudios de mercado. Las consultas a clientes y usuarios que hacemos al comienzo de nuestro proceso contractual durante la etapa de planeación es lo que podríamos llamar un estudio de la demanda. Ya la ley, desde antes, nos exigía hacer estudios de la oferta, llamados estudios de mercado, para saber cómo el mercado podía resolver las necesidades que teníamos. Pero la ley no era tan clara anteriormente en tener en cuenta la opinión y la experiencia de los usuarios y clientes al momento de hacer la planeación del contrato.
Ahora es indispensable. Si empezamos bien, es probable que podamos terminar bien el contrato. Pero si empezamos mal, es improbable que terminemos bien el contrato. Para saber si terminamos bien el contrato, debemos evaluar el resultado, que es lo que veremos hoy. ¿A qué nos referimos con evaluar el resultado? A comparar el resultado del contrato frente a las expectativas iniciales. Por eso les decía que esta etapa está intrínsecamente relacionada con la etapa de planeación contractual. Para hacer la evaluación del contrato, podemos tomar en cuenta estas preguntas orientadoras que nos ha suministrado la Comisión Europea de Contratación a través de su publicación de la Guía para Practicantes de la Contratación Pública. Son 5 preguntas que creo que les pueden servir mucho al momento de hacer una evaluación de un contrato. La primera pregunta, creo que todos nos la respondemos siempre. ¿Lo que nos entregaron fue lo que pedimos? ¿Conseguimos lo que pedimos? Esta pregunta se refiere a si se cumplió el objeto contractual. Podemos haber pedido 100 resmas de papel. Esta pregunta solo se refiere a si esas 100 resmas fueron entregadas. Nada más que eso. La segunda pregunta es la que marca la diferencia entre la aproximación tradicional a la compra y la aproximación basada en valor por dinero. Tradicionalmente, era suficiente con evaluar que lo que se recibió era lo que se pidió. Ahora, en valor por dinero, dado que valor es más que producto, no es suficiente con evaluar si se recibió el producto. Hay que también evaluar si se generó el valor esperado. Y ese valor esperado está relacionado con calidad. Y esa calidad está relacionada con satisfacer necesidades. Por lo tanto, la pregunta número 2 indica que debemos evaluar si lo que conseguimos era lo que necesitábamos, si lo que nos entregaron era lo que necesitábamos. ¿Cuál es la diferencia? Dirán ustedes. Podemos haber recibido algo que no necesitábamos. Pudimos haber tenido un contrato plenamente ejecutado de acuerdo con las normas procedimentales, pero que genera poco valor. Ya veremos un ejemplo concreto. Pero imagínense la situación en la que pedimos algo, nos lo entregan y nos damos cuenta cuando lo entregan que eso no era lo que realmente necesitábamos. En ese caso, seguramente el contrato quedó satisfecho, pero no el usuario. Una vez evaluemos las preguntas 1 y 2, podemos comparar las respuestas a esas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pedimos y lo que necesitábamos? Si es lo mismo, perfecto, generamos valor, porque cumplimos la expectativa del contrato, satisfacimos la necesidad. Pero si no es lo mismo, ¿cuál es esa diferencia? ¿Fue una diferencia técnica? ¿Fue una diferencia en el uso? ¿Fue una diferencia que se vio a la luz al momento de la ejecución? ¿Podríamos haber pensado en esa diferencia desde la planeación? Y ahí la cuarta pregunta, ¿cómo explicamos esa diferencia? ¿Cómo llegamos a esa diferencia entre lo que pedimos y lo que necesitábamos? ¿Cómo lo que necesitábamos no quedó satisfecho con lo que pedimos? Debemos encontrar una razón para eso. ¿Para qué? Para que en nuestros futuros procesos de contratación no tengamos esa diferencia, como nos indica la quinta pregunta. Tenemos que tener lecciones aprendidas de los procesos de contratación. Y esas lecciones aprendidas, como nos indica estas preguntas orientadoras, tienen que ver con la comparación entre lo que pedimos y lo que necesitábamos. Veámoslo con un ejemplo práctico. Imagínense la siguiente situación. El Ministerio de Educación desarrolló una política para promover el bilingüismo en aquellos colegios que por sus condiciones sociodemográficas presentaban pobres resultados en las pruebas de evaluación de inglés. Como parte de esta política, se estableció la necesidad de hacer refuerzos en conversación en inglés. Para esto se contrataron clases de refuerzo extracurricular con una plataforma de cursos en línea. En total se adquirieron 10.000 horas de refuerzo conversacional a $15 por hora. Al finalizar el plazo del contrato, se hizo el corte de horas empleadas y se vio que únicamente se habían empleado 2.500 horas. Al preguntar a los estudiantes de los colegios beneficiarios, la mayoría de ellos dijeron que estaban interesados en las clases, pero que no tenían acceso a Internet por fuera del colegio, por lo que no habían podido acceder al curso.
Veamos este ejemplo paso por paso. El primer paso era haber identificado claramente la necesidad. Recuerden que la necesidad no es el bien, obra o servicio. La necesidad es la función que queremos completar. En este caso, la necesidad no es un curso, ni una clase, ni un profesor, ni una guía, ni un manual, ni nada de eso relacionado con inglés. La necesidad es fortalecer los conocimientos de inglés de un grupo específico de estudiantes. Esa era nuestra necesidad. Para satisfacer esa necesidad, el área contratante estableció que la mejor forma era a través de un curso en línea. Preguntémonos, ¿será que ellos indagaron antes con los usuarios si esa era la solución más adecuada para satisfacer la necesidad? ¿Será que preguntaron cuáles eran sus, además de sus condiciones demográficas, cuáles eran sus condiciones de conectividad en Internet? Al parecer no lo hicieron. Es por esto que contrataron un curso en línea en el que adquirieron 10.000 horas a $15 por hora. Parecía una solución eficiente. Un contrato bien hecho, bien establecido, pagos unitarios. Si no se cumplían todas las horas, pues se pagaban por las horas usadas únicamente. Contractualmente seguramente era una solución muy buena, pero no generó valor por dinero. ¿Por qué? Porque de las 10.000 horas contratadas solo se usaron 2.500. En nuestra aproximación tradicional como compradores públicos, habríamos dicho, perfecto, nosotros diseñamos un contrato, se usó parcialmente, pero en el procedimiento contractual no se incumplió ninguna norma. Podemos dar por cerrado el contrato, pagamos por las 2.500 horas usadas y ahorramos 7.500 horas no usadas. Error. Nosotros no estamos para ahorrar 7.500 horas no usadas. Nosotros estamos para satisfacer necesidades. Si hubo un alto número de estudiantes que, dadas sus condiciones sociodemográficas, requerían un refuerzo en inglés, pero dadas esas mismas condiciones, no tenían conectividad a Internet y por lo tanto esta solución no era la solución más eficiente para esta población, el diseño de la solución no estaba asociado a valor por dinero. Ese ahorro de las 7.500 horas usadas es un falso ahorro, porque ese ahorro generó una pérdida de oportunidad y de calidad para estos estudiantes. Espero que ahora haya quedado más clara la idea de empezar bien para terminar bien. En este ejercicio que estamos viendo, no se empezó bien, se empezó mal, porque no se tuvo en cuenta las condiciones sociodemográficas de la población a atender para diseñar la solución. En este ejercicio, probablemente, si hubiéramos hecho las preguntas que vimos en la diapositiva anterior, a la primera pregunta de si nos entregábamos lo que pedimos, habríamos respondido sí. Pedimos en general 10.000 horas, nos entregaron 2.500 al precio que pedimos. ¿Pero pedimos lo que necesitábamos? Seguramente no, porque no necesitábamos un curso en línea. Necesitábamos alguna otra forma de capacitación que se adecuara a las condiciones sociodemográficas de los estudiantes. Lección aprendida debería ser que antes de diseñar la solución, estudiemos las condiciones de la población a atender. La población, los usuarios, son co-creadores, usuarios y proveedores. Nos pueden ayudar a entender cuál es la solución esperada. Recuerden, hagan el estudio de la demanda, así como hacen el estudio de la oferta. Debería la persona que hizo este contrato, para la siguiente oportunidad que haga un contrato de este tipo, haber tenido este aprendizaje y no volver a caer en el mismo error. Otra forma de evaluar el resultado es contrastar el costo del ciclo de vida con el valor generado con la contratación. Recuerden que dinero es más que precio, incluye también costos. ¿Qué costos? Los costos del ciclo de vida, los costos de instalación, mantenimiento, suministros y disposición final. Comparemos cuánto nos costó contra cuánto valor generamos. Para eso podemos hacer un análisis de costo-beneficio que da evidencia rigurosa sobre el valor por dinero generado. ¿Tenemos que hacer un análisis de costo-beneficio para todos nuestros contratos? No, solamente para aquellos que por su grado de dificultad y de complejidad pueden generar dudas sobre el valor generado.
Para esos contratos de alta dificultad, alta complejidad, podemos hacer un ejercicio de análisis de costo-beneficio. No es eficiente hacer un análisis de costo-beneficio para todos los contratos. No es eficiente hacer un análisis de costo-beneficio para contratos de baja complejidad. En este tipo de análisis podemos validar los supuestos iniciales de costo del ciclo de vida y los beneficios estimados. Y también podemos sacar estimaciones para futuros ejercicios de contratación. ¿Incluimos todos los costos del ciclo de vida que teníamos que incluir? ¿Qué costos del ciclo de vida nos quedaron faltando? ¿Por qué nos quedaron faltando? ¿Los podíamos haber identificado desde la planeación o fueron imprevistos que no podían ser planificados? Cuando tengan un contrato de alta complejidad, recuerden planear desde el comienzo este tipo de evaluación para tener los recursos necesarios para hacerla. Para terminar, quisiera recordarles que valor por dinero es la combinación óptima de costos y calidad. Este es un concepto más amplio que la aproximación tradicional a la contratación pública a la que veníamos estando acostumbrados, en la que la contratación era un intercambio entre precio y producto. Recuerden, dinero es más que precio y calidad es más que producto. Dinero incluye los costos del ciclo de vida del contrato. Calidad incluye la satisfacción de la necesidad. Si no tenemos una buena relación entre los costos del ciclo de vida y la satisfacción de la necesidad, no estamos generando valor por dinero. Recuerden también, esta aproximación les va a dar una capacidad más amplia de tomar decisiones, de participar activamente en los procesos de contratación. Van a dejar de ser actores administrativos para convertirse en generadores de valor público. La responsabilidad es mucho más grande. La satisfacción también lo es. Espero que este curso haya sido de su beneficio. Recuerden que tienen lecturas sugeridas para que puedan profundizar en algunos de estos conceptos. No olviden completar las preguntas de evaluación para ver si los conceptos quedaron claros o tienen que repetir alguno de los módulos. Muchas gracias.